En 1945, un campesino egipcio llamado Muhammad Ali al-Samman hizo un descubrimiento extraordinario que sacudiría los fundamentos de la historia del cristianismo primitivo. Al buscar fertilizante natural cerca de la ciudad de Nag Hammadi, en el Alto Egipto, encontró una serie de jarras de barro enterradas. Curioso y algo cauteloso, Muhammad Ali rompió una de las jarras, revelando un tesoro de manuscritos antiguos. Estos manuscritos, encuadernados en cuero, contenían una colección de textos cristianos primitivos que más tarde se conocerían como los Códices de Nag Hammadi. Entre estos textos estaba el Evangelio de Tomás, preservado en su totalidad. El Evangelio de Tomás es una obra fascinante y enigmática del cristianismo primitivo. Este Evangelio no canónico ofrece una perspectiva única sobre las enseñanzas de Jesús. A diferencia de los Evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Evangelio de Tomás no presenta una narrativa de la vida de Jesús, sino una colección de 114 dichos que, según el texto, fueron transmitidos directamente a sus discípulos. Este enfoque distintivo plantea cuestiones intrigantes sobre la naturaleza de las enseñanzas de Jesús y la formación del cristianismo primitivo. El descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi, una de las más significativas del siglo XX, reveló la diversidad teológica y la complejidad del cristianismo primitivo, desafiando las visiones tradicionales sobre la uniformidad de los primeros cristianos. Entre estos textos, el Evangelio de Tomás se destaca por su enfoque único y por su contenido provocador, principalmente por los dichos secretos de Jesús con sus discípulos, que difiere significativamente de los evangelios canónicos. La importancia del Evangelio de Tomás reside no solo en su contenido, sino también en las cuestiones que plantea sobre la formación del canon del Nuevo Testamento. ¿Por qué este Evangelio, con sus dichos atribuidos a Jesús, no fue incluido en el Nuevo Testamento? ¿Qué revelan estos dichos secretos sobre las diferentes interpretaciones de Jesús y sus enseñanzas? Estas preguntas han sido objeto de intenso debate académico y continúan fascinando a estudiosos y laicos. Siendo una obra asociada al contexto gnóstico, el Evangelio de Tomás ofrece una visión diferenciada de la espiritualidad y las enseñanzas de Jesús, enfatizando el autoconocimiento y la iluminación interior. La gnosis, o conocimiento esotérico, es un tema central en este Evangelio, diferenciándose significativamente de las tradiciones ortodoxas que enfatizan la fe y la salvación a través de la crucifixión y resurrección de Jesús. El enfoque gnóstico presente en el Evangelio de Tomás revela una forma alternativa de cristianismo que floreció en los primeros siglos, ofreciendo un vistazo a las diversas corrientes teológicas que existían antes de la consolidación de la ortodoxia cristiana. Saludos a todos. Si están interesados en magia, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrense de suscribirse aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. El Evangelio de Tomás, compuesto por 114 dichos atribuidos a Jesús, difiere significativamente de los evangelios canónicos, tanto en forma como en contenido. A diferencia de los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que combinan narrativas sobre la vida de Jesús con sus enseñanzas, el Evangelio de Tomás es puramente una colección de dichos. No hay relatos de milagros, eventos históricos, crucifixión ni resurrección. Cada dicho comienza con una introducción simple, generalmente Jesús dijo, seguida de la enseñanza. Esta forma minimalista subraya el énfasis en la enseñanza directa y la sabiduría profunda. En este momento presentaremos el Evangelio de Tomás bajo un contexto documental, donde posteriormente abordaremos toda la parte mística de los dichos de Jesús con sus discípulos. Muchos de los dichos en el Evangelio de Tomás tienen paralelos en los evangelios canónicos, aunque frecuentemente presentan variaciones interesantes. Estos paralelos sugieren que algunas de las palabras de Jesús fueron ampliamente difundidas y preservadas en diferentes tradiciones. Por ejemplo, en el dicho 26 Jesús dijo: ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano, pero no adviertes la viga que está en tu propio ojo? Esta enseñanza es similar a los pasajes encontrados en Mateo capítulo 7, versículos 3 al 5, y en Lucas capítulo 6, versículos 41 al 42, donde la metáfora de la viga y la paja se usa para ilustrar la hipocresía humana y la necesidad de autocrítica antes de juzgar a los demás. Otro ejemplo es el dicho 20, donde los discípulos preguntan a Jesús a quién es semejante el reino de los cielos. Jesús responde que es semejante a un grano de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, pero que, cuando cae en tierra buena,
crece y se convierte en un gran árbol que alberga a las aves del cielo. Esta parábola también se encuentra en Mateo capítulo 13, versículos 31 al 32, y en Lucas capítulo 13, versículos 18 al 19, destacando el crecimiento fenomenal del reino de Dios a partir de pequeños comienzos. El dicho 54 presenta a Jesús diciendo: «Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos». Este dicho es similar a las bienaventuranzas encontradas en Mateo capítulo 5, versículo 3, y Lucas capítulo 6, versículo 20, que también exaltan a los pobres y humildes como herederos del reino de los cielos. Estos dichos comunes muestran que el Evangelio de Tomás comparte una base común con los evangelios canónicos, pero sus variaciones y el contexto en el que se presentan pueden ofrecer perspectivas únicas sobre cómo estas enseñanzas eran interpretadas por diferentes comunidades cristianas primitivas. Además de los paralelos, el Evangelio de Tomás contiene muchos dichos que son únicos y no tienen equivalentes directos en los evangelios canónicos. Estos dichos frecuentemente poseen un carácter enigmático y profundo que desafía la interpretación convencional. Por ejemplo, en el dicho 3, Jesús dijo: Si aquellos que os guían dicen, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois los hijos del Padre vivo. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estaréis en la pobreza y seréis la pobreza. Este dicho subraya la importancia del autoconocimiento y la comprensión de que el reino de Dios no es un lugar físico, sino una realidad presente dentro de cada individuo. El énfasis está en el descubrimiento interno y en el reconocimiento de la divinidad interior, una idea que contrasta con la visión más externa y escatológica del reino de Dios en los evangelios canónicos. Otro dicho único y enigmático es el dicho 22, donde Jesús vio a unos niños que estaban amamantando y dijo a sus discípulos que esos niños son semejantes a aquellos que entran en el reino. Los discípulos preguntan si al entrar en el reino ellos serán como niños. Jesús responde: Cuando hagáis de los dos uno, y hagáis de lo interior como lo exterior, y de lo exterior como lo interior, y de lo de arriba como lo de abajo, y hagáis del macho y la hembra uno solo, de modo que el macho no sea macho y la hembra no sea hembra. Y cuando hagáis ojos en lugar de un ojo, y una mano en lugar de una mano, y un pie en lugar de un pie, una imagen en lugar de una imagen, entonces entraréis en el reino. Este dicho es particularmente intrigante y desafiante. El énfasis en la unificación de opuestos, macho y hembra, interior y exterior, puede interpretarse como un llamado a la integración y a la totalidad espiritual. Sugiere que la entrada en el reino de los cielos requiere una transformación profunda y una superación de las dualidades que caracterizan la existencia humana. Este tipo de enseñanza es radicalmente diferente de los enfoques más tradicionales encontrados en los evangelios canónicos, donde el enfoque es más sobre la fe en Dios y en Jesús, y menos sobre la transformación interna. Los dichos de Jesús en el Evangelio de Tomás enfatizan el conocimiento interior y la búsqueda de la verdad personal como caminos hacia la salvación. A diferencia de la teología cristiana ortodoxa, que se enfoca en la fe en Jesús como Salvador y en la redención a través de su muerte y resurrección, el Evangelio de Tomás presenta a Jesús como un guía espiritual que lleva a los discípulos al descubrimiento de lo divino dentro de sí mismos. La búsqueda del conocimiento interior se ve como el medio para alcanzar la iluminación y la salvación. Los dichos a menudo alientan a los oyentes a buscar la verdad dentro de sí mismos y a trascender las limitaciones de la existencia material. Además, muchos dichos expresan una visión crítica del mundo material y del cuerpo físico, reflejando la creencia de que la verdadera realidad es espiritual. La salvación se alcanza al reconocer y trascender la ilusión material. Por ejemplo, la unificación de opuestos como macho y hembra, interior y exterior, es un tema recurrente. Esto simboliza la totalidad y la integración necesaria para alcanzar la plenitud espiritual. El contenido del Evangelio de Tomás ofrece una visión rica y compleja de las enseñanzas de Jesús, distinta tanto en forma como en sustancia de los evangelios canónicos. Sus dichos enigmáticos y el énfasis en el conocimiento interior y en la iluminación espiritual destacan una corriente alternativa del cristianismo primitivo. A través del análisis detallado de estos dichos,
podemos obtener una comprensión más profunda de la diversidad teológica y espiritual que caracterizó los primeros siglos del cristianismo. El Evangelio de Tomás también desafía la interpretación tradicional de las enseñanzas de Jesús. Al enfocarse en la introspección y en el autoconocimiento, presenta un enfoque más personal e interior de la espiritualidad. Este énfasis en la experiencia espiritual individual y en la revelación interior contrasta con el enfoque más comunitario y externo encontrado en los evangelios canónicos, donde la fe y la práctica religiosa se centralizan en torno a la vida y la obra de Jesucristo. El descubrimiento de los códices de Nag Hammadi tuvo un impacto profundo en la investigación académica y en la comprensión del cristianismo primitivo. Antes de este descubrimiento, la mayoría de la información sobre los movimientos gnósticos y otros grupos cristianos no ortodoxos provenía de escritos heresiológicos que a menudo presentaban a estos grupos de manera negativa y distorsionada. Los textos de Nag Hammadi permitieron a los estudiosos acceder directamente a los escritos de estos grupos, proporcionando una visión más equilibrada y detallada de su teología y prácticas. Entre los textos más importantes de la colección está el Evangelio de Tomás. Este evangelio es particularmente significativo por varias razones. Primero, ofrece una visión distinta de las enseñanzas de Jesús, compuesta enteramente de dichos, sin ninguna narrativa biográfica. Segundo, representa una tradición que difiere sustancialmente de la ortodoxia cristiana, destacando la diversidad teológica del cristianismo primitivo. Tercero, la presencia de paralelos entre los dichos de Tomás y los evangelios canónicos sugiere una historia compleja de transmisión y preservación de las enseñanzas de Jesús. Desde su descubrimiento, el Evangelio de Tomás ha sido objeto de intenso debate académico. Los estudiosos están divididos sobre la datación del texto, su relación con los evangelios canónicos y su importancia para la comprensión del cristianismo primitivo. Algunos argumentan que el Evangelio de Tomás representa una tradición auténtica e independiente de los dichos de Jesús, posiblemente anterior a los evangelios canónicos. Otros sugieren que el texto es un producto posterior, influenciado por desarrollos teológicos y filosóficos de los siglos II y III. La interpretación del Evangelio de Tomás también ha sido un punto de controversia. Algunos estudiosos ven el texto como una obra gnóstica, destacando su énfasis en el conocimiento esotérico y la revelación interior. Otros argumentan que no encaja fácilmente en ninguna categoría teológica específica y debe ser visto como parte de la diversidad más amplia del cristianismo primitivo. Una de las cuestiones centrales en el debate académico es la relación entre el Evangelio de Tomás y los evangelios canónicos. La presencia de dichos paralelos sugiere una conexión, pero la naturaleza de esta conexión es ampliamente debatida. Algunos estudiosos creen que el Evangelio de Tomás preserva una tradición más antigua y más cercana a las enseñanzas originales de Jesús. Otros argumentan que las diferencias significativas entre los textos indican que Tomás es un desarrollo posterior, reflejando una interpretación teológica distinta. La datación del Evangelio de Tomás sigue siendo un tema controvertido y complejo. Las evidencias paleográficas, textuales y teológicas proporcionan pistas, pero también plantean nuevas preguntas. El análisis de los manuscritos sugiere que el texto fue transmitido y copiado a lo largo de varios siglos, con diferentes versiones circulando en distintos contextos. La comparación con los evangelios canónicos y la presencia de paralelos plantean preguntas sobre la relación entre Tomás y los textos canónicos. La simplicidad de algunos dichos sugiere una tradición primitiva, mientras que la teología desarrollada y las posibles influencias gnósticas apuntan a una fecha posterior. Las referencias externas de escritores antiguos indican que el Evangelio de Tomás estaba en circulación a principios del siglo III, pero la ausencia de menciones anteriores plantea preguntas sobre su origen. La teoría del origen sirio y la conexión con el día Tesaron proporcionan una explicación interesante para la datación del texto, sugiriendo una composición a finales del siglo II. En última instancia, la datación del Evangelio de Tomás depende de una combinación de evidencias e interpretaciones. No hay consenso definitivo, y diferentes estudiosos pueden llegar a conclusiones diferentes basándose en las mismas evidencias. Lo que está claro, sin embargo, es que el Evangelio de Tomás es un texto complejo que ofrece una visión única de las enseñanzas de Jesús y de la diversidad del cristianismo primitivo. Independientemente de la fecha exacta de composición, el Evangelio de Tomás tiene implicaciones significativas para la comprensión del cristianismo primitivo. El texto revela una tradición de enseñanzas de Jesús
que enfatiza el autoconocimiento y la iluminación interior, ofreciendo una perspectiva distinta de los evangelios canónicos. Este énfasis sugiere que había una considerable diversidad teológica en los primeros siglos del cristianismo, con diferentes comunidades interpretando las enseñanzas de Jesús de maneras variadas. La complejidad de la datación del Evangelio de Tomás también destaca los desafíos enfrentados por los estudiosos al intentar reconstruir la historia del cristianismo primitivo. La transmisión textual, las influencias teológicas y las referencias externas son todas piezas importantes del rompecabezas, pero no siempre encajan perfectamente. Sin embargo, la investigación continua de estos aspectos promete revelar más sobre los orígenes y el desarrollo del cristianismo, enriqueciendo nuestra comprensión de la historia religiosa y de la diversidad teológica de los primeros siglos. El Evangelio de Tomás es uno de los textos más intrigantes del cristianismo primitivo, no solo por su forma distinta, sino también por las diferencias teológicas significativas en relación con los evangelios canónicos. En los evangelios canónicos, Jesús es frecuentemente retratado como el Hijo de Dios, el Mesías cuya misión es redimir a la humanidad a través de su muerte y resurrección. Este aspecto mesiánico y sacrificial es central para la teología de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En contraste, el Evangelio de Tomás presenta una visión diferente de la naturaleza y de la misión de Jesús. En el Evangelio de Tomás, Jesús es retratado principalmente como un maestro sabio que transmite conocimiento esotérico y espiritual a sus discípulos. No hay mención a la crucifixión, resurrección o a la idea de Jesús como un salvador sacrificial. Por ejemplo, en el dicho 77, Jesús dice: Yo soy la luz que está sobre todas las cosas, yo soy todo. De mí todo salió y a mí todo retornó. Parte una madera, yo estoy allí. Levanta una piedra y me encontrarás allí. Este dicho enfatiza la presencia universal e inmanente de Jesús, difiriendo significativamente del énfasis en la divinidad trascendente y en el papel redentor de Jesús en los evangelios canónicos. La ausencia de una narrativa de pasión y resurrección sugiere que el autor del Evangelio de Tomás y su comunidad estaban más enfocados en las enseñanzas de Jesús sobre la realidad espiritual y la iluminación interior que en los eventos históricos de su vida y muerte. En los evangelios canónicos, el reino de Dios es frecuentemente descrito como un evento futuro y trascendente que será inaugurado al final de los tiempos. Jesús predica sobre la venida inminente del reino y exhorta a sus seguidores a prepararse para este evento escatológico. Por ejemplo, en Marcos 1:15, Jesús dice: El tiempo está cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En el Evangelio de Tomás, el reino de Dios es interpretado de manera diferente. El reino no es un evento futuro o un lugar físico, sino una realidad presente e interna. En el dicho 113, los discípulos preguntan a Jesús cuándo vendrá el reino y él responde: No vendrá con señales que puedan ser observadas, ni dirán, he aquí o he allí, porque el reino del Padre está esparcido sobre la tierra y las personas no lo ven. Esta visión del reino de Dios como una realidad presente e interna enfatiza la idea de que la experiencia de lo divino y la salvación se alcanzan a través de la percepción y el entendimiento espiritual, y no a través de eventos externos o futuros. Este enfoque sugiere una espiritualidad más centrada en el presente y en la experiencia personal de lo sagrado. Además, la distinción entre lo divino y lo humano es menos pronunciada en el Evangelio de Tomás. En lugar de ver a Jesús como un ser divino separado, él es frecuentemente retratado como un maestro que revela el potencial divino presente en todos los seres humanos. En el dicho 108, Jesús dice: Quien beba de mi boca se tornará como yo mismo me tornaré esa persona y las cosas ocultas serán reveladas a esa persona. En los evangelios canónicos, la práctica religiosa está frecuentemente centrada en torno a la comunidad de fe, la adoración pública y los sacramentos. La Iglesia y la comunidad cristiana desempeñan un papel central en la vida espiritual de los creyentes, y los rituales y prácticas comunitarias son vistos como medios importantes de gracia y crecimiento espiritual. El Evangelio de Tomás, por otro lado, enfatiza una espiritualidad más individual e introspectiva. La práctica espiritual se ve como una búsqueda personal de la verdad y la iluminación, a menudo a través de la meditación y la contemplación de los dichos de Jesús. En el dicho 49, Jesús dice: Bienaventurados los solitarios y elegidos, porque vosotros encontraréis el reino, porque vosotros salisteis de él, y a él volveréis.
Esta énfasis en la soledad y en la búsqueda individual de la verdad sugiere un enfoque diferente de la espiritualidad, donde la introspección y la meditación personal se ven como los caminos principales para la experiencia de lo divino. Esto contrasta con la importancia de los rituales comunitarios y la adoración pública encontrada en los evangelios canónicos y en la práctica cristiana ortodoxa. Algunos dichos en Tomás son especialmente esotéricos y han sido objeto de varias interpretaciones. Una de las figuras intrigantes en el Evangelio de Tomás es María Magdalena. En los evangelios canónicos, María Magdalena es una seguidora devota de Jesús, frecuentemente retratada como una figura de fe y devoción, especialmente en el contexto de la resurrección. En el Evangelio de Tomás, ella aparece en un contexto que sugiere un papel más central y controvertido. En el dicho 114, Simón Pedro dice: María debe salir de nuestro medio porque las mujeres no son dignas de la vida. Jesús responde: Ved, yo la guiaré para que la torne masculina, para que ella también pueda convertirse en un espíritu vivo semejante a vosotros hombres, pues toda mujer que se haga masculina entrará en el reino de los cielos. Este dicho es complejo y ha sido interpretado de varias maneras. Algunos estudiosos ven en él una afirmación de la igualdad espiritual entre hombres y mujeres, sugiriendo que la transformación mencionada por Jesús es simbólica de la trascendencia de las distinciones de género. Otros interpretan esto como una expresión de las tensiones dentro de las primeras comunidades cristianas sobre el papel de las mujeres en la vida espiritual y religiosa. Tenemos un video en el canal que aborda el gnóstico Evangelio de María Magdalena en detalle, que estará en la tarjeta final del video. Aunque el Evangelio de Tomás no es explícitamente gnóstico, muchos estudiosos notan que comparte algunas características con los textos gnósticos, particularmente en su énfasis en el conocimiento esotérico y en la revelación interior. El gnosticismo, una corriente de pensamiento que floreció en los primeros siglos del cristianismo, enfatiza la salvación a través del conocimiento secreto y la iluminación espiritual. En el Evangelio de Tomás, este énfasis es evidente en muchos de los dichos de Jesús. Por ejemplo, en el dicho 1, Jesús dice: Quien descubra la interpretación de estas palabras no probará la muerte. Esta declaración sugiere que el entendimiento de las enseñanzas de Jesús tiene un poder transformador y redentor, una idea central en el gnosticismo. Además, la visión del mundo material como una ilusión o una prisión, común en el pensamiento gnóstico, también está presente en el Evangelio de Tomás. En el dicho 29, Jesús dice: Si la carne surgió por causa del espíritu, es un milagro. Pero si el espíritu surgió por causa del cuerpo, es un milagro de maravillas. Pero yo me maravillo de cómo esta gran riqueza habitó esta pobreza. Esta visión refleja la idea gnóstica de que el mundo material es una limitación o un obstáculo para la verdadera realización espiritual. Las divergencias teológicas significativas entre el Evangelio de Tomás y los evangelios canónicos tuvieron un impacto profundo en la forma en que este texto fue recibido e interpretado a lo largo de la historia. Desde el principio, el Evangelio de Tomás fue considerado herético por muchas autoridades de la Iglesia primitiva. Escritores como Hipólito de Roma, Orígenes e Ireneo de León mencionaron el texto, pero siempre de forma crítica, asociándolo a sectas y herejías. El rechazo del Evangelio de Tomás por parte de las autoridades eclesiásticas puede ser visto como parte de un proceso más amplio de definición de la ortodoxia cristiana. A medida que el canon del Nuevo Testamento se formaba, textos que presentaban visiones divergentes o conflictivas con la teología emergente de la Iglesia eran frecuentemente excluidos y condenados. El Evangelio de Tomás, con su énfasis en el conocimiento interior y en la iluminación personal, representaba una amenaza a la autoridad institucional y a la doctrina centrada en la figura de Jesús como el Redentor sacrificial. Sin embargo, el redescubrimiento del Evangelio de Tomás en el siglo XX, junto con otros textos de Nag Hammadi, trajo una nueva apreciación e interés por estas tradiciones alternativas dentro del cristianismo primitivo. Estudios académicos y debates teológicos han explorado la riqueza y la diversidad de las primeras interpretaciones de las enseñanzas de Jesús, reconociendo la complejidad y la profundidad de las cuestiones teológicas en juego. El Evangelio de Tomás es uno de los textos más fascinantes descubiertos en la biblioteca de Nag Hammadi, pero también es uno de los más controvertidos. A pesar de su importancia histórica y teológica, no fue incluido en el canon del Nuevo Testamento. Las razones para esta exclusión son multifacéticas e involucran consideraciones teológicas, históricas, eclesiásticas y políticas.
Para entender por qué el Evangelio de Tomás fue excluido, es importante primero comprender el proceso de formación del canon del Nuevo Testamento. El canon no se estableció de una sola vez. En lugar de eso, fue un proceso gradual que llevó varios siglos. En los primeros siglos del cristianismo, muchos escritos circulaban entre las comunidades cristianas, incluyendo evangelios, epístolas, hechos y apocalipsis. Estos textos eran usados para instrucción, liturgia y edificación espiritual. Una de las principales razones para la exclusión del Evangelio de Tomás fue su teología distinta, que divergía significativamente de la teología de los evangelios canónicos. El Evangelio de Tomás enfatiza el conocimiento interior y la iluminación personal como caminos para la salvación, en contraste con la énfasis de los evangelios canónicos en la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios y en la redención a través de su muerte y resurrección. En los evangelios canónicos, la salvación es frecuentemente presentada como un don de Dios, que se alcanza a través de la fe en Jesús y la aceptación de su obra redentora. Por ejemplo, en Juan 3:16 leemos: «Porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna». Esta perspectiva es central para la teología cristiana ortodoxa. En contraste, el Evangelio de Tomás presenta una visión diferente. En el dicho 70, Jesús dice: «Si sacas a la luz lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá». Aquí, la salvación se ve como resultado del autoconocimiento y de la revelación interior, lo que sugiere un enfoque más esotérico e individualista de la espiritualidad. Esta diferencia teológica significativa contribuyó a la exclusión del Evangelio de Tomás, ya que sus ideas no estaban en conformidad con la doctrina emergente de la Iglesia primitiva. Otra razón importante para la exclusión del Evangelio de Tomás es la ausencia de narrativas cruciales sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús. Los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan no solo registran las enseñanzas de Jesús, sino que también ofrecen narrativas detalladas de su vida, ministerio, milagros, pasión, muerte y resurrección. Estas narrativas son centrales para la fe cristiana, ya que afirman la divinidad de Jesús y su papel redentor. El Evangelio de Tomás, en contraste, está compuesto exclusivamente de dichos de Jesús, sin ninguna narrativa contextual. No hay relatos de milagros, crucifixión o resurrección. Esta ausencia de eventos históricos fundamentales debilitó su aceptación como un evangelio canónico, ya que no proporcionaba el contexto completo de la vida y misión de Jesús, que era considerado esencial por la Iglesia primitiva. El Evangelio de Tomás fue frecuentemente asociado a movimientos heréticos, especialmente al gnosticismo, que era considerado una amenaza significativa para la ortodoxia cristiana. El gnosticismo era una corriente de pensamiento que enfatizaba el conocimiento secreto, gnosis, como medio de alcanzar la salvación, y frecuentemente presentaba una visión dualista del mundo, con una distinción entre el espíritu bueno y la materia mala. Muchos líderes de la Iglesia primitiva, como Hipólito de Roma, Orígenes e Ireneo de León, escribieron contra el gnosticismo y sus textos. Hipólito, en su refutación de todas las herejías, menciona el Evangelio de Tomás como un texto utilizado por sectas gnósticas. De la misma manera, Orígenes menciona el Evangelio de Tomás en sus escritos, advirtiendo contra su aceptación debido a sus asociaciones heréticas. Esa asociación con el gnosticismo y otras herejías llevó al rechazo del Evangelio de Tomás por parte de los líderes eclesiásticos, que estaban comprometidos en definir y proteger la ortodoxia cristiana. La inclusión de un texto asociado a herejías habría debilitado la autoridad y la unidad de la emergente Iglesia ortodoxa. Otro factor que contribuyó a la exclusión del Evangelio de Tomás fue la resistencia al pluralismo de evangelios. Al inicio del cristianismo había muchos evangelios diferentes circulando entre las comunidades cristianas, cada uno presentando una perspectiva única sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, a medida que la Iglesia buscaba establecer un canon autoritativo, hubo una tendencia a restringir el número de evangelios aceptados. Desde temprano hubo un movimiento para reconocer solo 4 evangelios como canónicos, una idea defendida por figuras influyentes como Ireneo de León, quien argumentó que debería haber solo 4 evangelios, así como hay 4 vientos y 4 puntos cardinales. Este movimiento para limitar el número de evangelios aceptados excluyó textos adicionales como el Evangelio de Tomás, que, a pesar de su valor histórico y teológico, no fue incluido en el canon final. La aceptación de solo 4 evangelios fue vista como una forma de consolidar la doctrina y garantizar la cohesión teológica dentro de la Iglesia.
Evangelios adicionales que presentaban visiones divergentes o conflictivas podrían causar confusión y división entre los fieles, y así fueron dejados fuera del canon. La popularidad y el uso litúrgico de los textos también desempeñaron un papel en la formación del canon. Los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan eran ampliamente utilizados en las comunidades cristianas para instrucción, predicación y liturgia. Estos textos eran bien conocidos y aceptados como autoritativos por la mayoría de las comunidades cristianas. En contraste, el Evangelio de Tomás, aunque importante para ciertas comunidades, no tenía la misma amplitud de uso. La falta de reconocimiento y uso generalizado debilitó su posición en relación con los evangelios canónicos. Textos que eran ampliamente aceptados y utilizados en las prácticas litúrgicas tenían mayor probabilidad de ser incluidos en el canon. Los testimonios y opiniones de los padres de la Iglesia también influyeron en la formación del canon. Muchos de los primeros padres de la Iglesia, como Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna, no mencionaron el Evangelio de Tomás en sus escritos. Esta ausencia de mención por parte de líderes influyentes sugirió que el Evangelio de Tomás no era ampliamente reconocido o utilizado en las primeras comunidades cristianas. Además, los comentarios críticos de otros padres de la Iglesia, como Ireneo y Orígenes, contribuyeron a la percepción negativa del texto. Las advertencias de estos líderes contra el uso del Evangelio de Tomás y su asociación con herejías reforzaron la decisión de excluirlo del canon. La selección de los libros del Nuevo Testamento fue influenciada por factores como apostolicidad, ortodoxia, universalidad e inspiración divina. Textos que no cumplían con estos criterios fueron excluidos. El Evangelio de Tomás, a pesar de su antigüedad e importancia, no fue incluido principalmente por no ser ampliamente reconocido como un texto apostólico y por divergir de la teología emergente de la Iglesia. Además, no tenía la misma aceptación y uso generalizado que los evangelios canónicos. La percepción de inspiración divina también fue crucial, y el Evangelio de Tomás, con sus asociaciones heréticas y divergencias teológicas, no cumplía consistentemente con este criterio. La tradición oral fue crucial en la formación del cristianismo primitivo y en la elección de los textos canónicos. En los primeros años, las enseñanzas y la vida de Jesús se transmitían oralmente. Los evangelios canónicos, escritos más tarde, se basaron en esa tradición y fueron reconocidos como representaciones autoritativas de la vida y las enseñanzas de Jesús. El Evangelio de Tomás, con su colección de dichos aislados y estructura fragmentada, puede haber sido excluido por no reflejar plenamente la tradición oral de los apóstoles y de las primeras comunidades cristianas, careciendo del contexto y la continuidad necesarios para una comprensión completa de las enseñanzas de Jesús. Estos son los dichos secretos que el Jesús vivo habló y que Dídimo Judas Tomás escribió. Él dijo: «Quien encuentre la interpretación de estos dichos no experimentará la muerte». Jesús dijo: «Deje que aquel que busca continúe buscando hasta encontrar. Cuando encuentre, se sentirá perturbado. Cuando se sienta perturbado, se maravillará y reinará sobre todo». Jesús dijo: «Si aquellos que te guían dicen, mira, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo te precederán. Si dicen, está en el mar, entonces los peces te precederán. Al contrario, el reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando llegues a conocerte a ti mismo, entonces serás conocido y te darás cuenta de que tú eres el Hijo del Padre vivo. Pero si no te conoces a ti mismo, vivirás en pobreza, y serás la pobreza». Jesús dijo: «El hombre viejo en días no dudará en preguntar a un niño pequeño, de pocos días, sobre el lugar de la vida y vivirá. Pues muchos de los primeros serán últimos y se convertirán en uno solo». Jesús dijo: «Reconoce lo que está a tu vista, y aquello que está escondido de ti se hará claro para ti. Pues no hay nada escondido que no se haga manifiesto». Sus discípulos lo cuestionaron y dijeron: «¿Quieres que ayunemos? ¿Cómo debemos orar? ¿Debemos dar limosnas? ¿Qué dieta debemos observar?». Jesús dijo: «No mientas y no hagas lo que odias, pues todas las cosas son claras a la vista del cielo. Porque nada escondido no se volverá manifiesto y nada encubierto permanecerá sin ser descubierto». Jesús dijo: «Bienaventurado el león que se convierte en hombre cuando es consumido por el hombre. Y maldito es el hombre a quien el león consume y el león se convierte en hombre». Y él dijo: «El hombre es como un pescador sabio que lanza su red al mar y la saca del mar llena de peces pequeños. Entre ellos, el pescador sabio encontró un pez grande y bueno. Él devolvió todos los peces pequeños al mar y escogió el pez grande sin dificultad. Quien tenga oídos para oír, que oiga». Jesús dijo:
Ahora el sembrador salió, tomó un puñado de semillas y las esparció. Algunas cayeron en el camino, los pájaros vinieron y las recogieron. Otras cayeron en las rocas, no echaron raíces en el suelo y no produjeron espigas. Y otras cayeron entre espinas, ahogaron las semillas y los gusanos se las comieron. Y otras cayeron en buena tierra y produjeron buenos frutos. Rindieron 60 por medida y 120 por medida. Jesús dijo: He lanzado fuego sobre el mundo y veo que lo estoy cuidando hasta que arda. Jesús dijo: Este cielo pasará y lo que está por encima de él pasará. Los muertos no están vivos y los vivos no morirán. En los días en que consumiste lo que está muerto, hiciste de eso lo que está vivo. Cuando llegues a habitar en la luz, ¿qué harás? En el día en que eras uno, te convertiste en dos. Pero cuando te conviertas en dos, ¿qué harás? Los discípulos dijeron a Jesús: Sabemos que partirás de nosotros, ¿quién será nuestro líder? Jesús les dijo: Donde quiera que estén, deben ir a Santiago, el justo, por cuya causa el cielo y la tierra vinieron a existir. Jesús dijo a sus discípulos: Compárenme con alguien y digan a quién soy semejante. Simón Pedro le dijo: Eres como un ángel justo. Mateo le dijo: Eres como un filósofo sabio. Tomás le dijo: Maestro, mi boca es totalmente incapaz de decir a quién te asemejas. Jesús dijo: No soy tu maestro, porque has bebido. Te has embriagado de la fuente burbujeante que he medido. Y él lo llevó aparte y le contó 3 cosas. Cuando Tomás regresó a sus compañeros, ellos le preguntaron: ¿Qué te dijo Jesús? Tomás les dijo: Si les cuento una de las cosas que me dijo, ustedes tomarán piedras y me apedrearán, y el fuego saldrá de las piedras y los consumirá. Jesús les dijo: Si ustedes ayunan, traerán pecado sobre ustedes mismos, y si oran, serán condenados, y si dan limosnas, harán mal a sus espíritus. Cuando entren en cualquier tierra y caminen por los distritos, si son recibidos, coman lo que les pongan delante y sanen a los enfermos entre ellos. Pues lo que entra en su boca no los profanará, pero lo que sale de su boca, eso los profanará. Jesús dijo: Cuando vean a aquel que no nació de mujer, póstrense con los rostros en el suelo y adórenlo. Ese es su Padre. Jesús dijo: Los hombres piensan tal vez que es paz lo que he venido a traer al mundo. Ellos no saben que es disensión lo que he venido a traer a la tierra. Fuego, espada y guerra. Pues habrá 5 en una casa, 3 estarán contra 2 y 2 contra 3, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, y quedarán solitarios. Jesús dijo: Les daré lo que ningún ojo ha visto, lo que ningún oído ha oído, lo que ninguna mano ha tocado, y lo que nunca ha ocurrido a la mente humana. Los discípulos dijeron a Jesús: Cuéntanos cómo será nuestro fin. Jesús dijo: ¿Ya han descubierto el principio que ahora buscan el fin? Pues donde está el principio, allí estará el fin. Bienaventurado aquel que tomará su lugar en el principio. Él conocerá el fin y no experimentará la muerte. Jesús dijo: Bienaventurado aquel que vino a existir antes de existir. Si ustedes se vuelven mis discípulos y escuchan mis palabras, estas piedras les servirán. Pues hay 5 árboles para ustedes en el paraíso que permanecen imperturbables en verano e invierno y cuyas hojas no caen. Quien los conozca no experimentará la muerte. Los discípulos dijeron a Jesús: Cuéntanos cómo es el reino de los cielos. Él les dijo: Es como una semilla de mostaza. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando cae en suelo cultivado produce una gran planta y se convierte en refugio para los pájaros del cielo. María dijo a Jesús: ¿A quién se parecen tus discípulos? Él dijo: Son como niños que se establecieron en un campo que no es de ellos. Cuando los dueños del campo vienen, dicen: Déjennos recuperar nuestro campo. Ellos se despojan en su presencia para dejar que tengan su campo de vuelta y se lo devuelven. Por lo tanto, les digo, si el dueño de una casa sabe que el ladrón está viniendo, comenzará su vigilancia antes de que él venga y no le permitirá acabar en su casa y llevarse sus bienes. Ustedes entonces estén en guardia contra el mundo. Ármense con gran fuerza para que los ladrones no encuentren una manera de llegar a ustedes, porque la dificultad que esperan ciertamente se materializará. Que haya entre ustedes un hombre de entendimiento. Cuando el grano ha madurado, él viene rápidamente con su hoz en la mano y lo cosecha. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Jesús vio bebés siendo amamantados. Les dijo a sus discípulos: Estos bebés que están siendo amamantados son como aquellos que entran en el reino. Ellos le dijeron: Entonces entraremos en el reino como niños. Jesús les dijo: Cuando hagan de los dos uno, y cuando hagan de lo interior como lo exterior, y de lo exterior como lo interior, y de lo que está arriba como lo que está abajo,
Y cuando hagan del masculino y del femenino uno solo, de modo que el masculino no sea masculino ni el femenino sea femenino. Y cuando pongan ojos en el lugar de un ojo, una mano en el lugar de una mano y un pie en el lugar de un pie y una imagen en el lugar de una imagen, entonces entrarán en el reino. Jesús dijo: Los elegiré, uno entre 1000 y 2 entre 10.000, y ellos quedarán como uno solo. Los discípulos le dijeron: Muéstranos el lugar donde estás, ya que es necesario que busquemos. Él les dijo: Quien tenga oídos, que oiga. Hay luz dentro de un hombre de luz, y él ilumina todo el mundo. Si él no brilla, hay oscuridad. Jesús dijo: Ama a tu hermano como a tu alma. Protégelo como a la niña de tus ojos. Jesús dijo: Ves la astilla en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga en tu propio ojo. Cuando saques la viga de tu propio ojo, entonces verás claramente para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Jesús dijo: Si no ayunan en relación con el mundo, no encontrarán el reino. Si no observan el sábado como un sábado, no verán al Padre. Jesús dijo: Tomé mi lugar en medio del mundo y me aparecí a ellos en carne. Encontré a todos embriagados, no encontré a ninguno sediento, y mi alma quedó afligida por los hijos de los hombres, porque son ciegos en sus corazones y no tienen visión, pues vinieron al mundo vacíos, y también buscan dejar el mundo vacíos. Pero en este momento están embriagados, pero cuando sacudan su vino, entonces se arrepentirán. Jesús dijo: Si la carne vino a existir por causa del espíritu, es una maravilla. Pero si el espíritu vino a existir por causa del cuerpo, es una maravilla de maravillas. De hecho, estoy maravillado de cómo esta gran riqueza hizo su casa en esta pobreza. Jesús dijo: Donde hay 3 dioses, ellos son dioses. Donde hay 2 o 1, yo estoy con él. Jesús dijo: Ningún profeta es aceptado en su propia aldea, ningún médico cura a aquellos que lo conocen. Jesús dijo: Así como una ciudad construida sobre una alta montaña y fortificada no puede caer, tampoco puede ser escondida. Jesús dijo: Prediquen desde los tejados lo que escuchan en su oído. Pues nadie enciende una lámpara y la coloca debajo de un celemín, ni la pone en un lugar escondido. En lugar de eso, la pone en un candelabro, para que todos los que entran y salen vean su luz. Jesús dijo: Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Jesús dijo: No es posible que alguien entre en la casa de un hombre fuerte y la tome por la fuerza, a menos que ate sus manos. Entonces podrá saquear su casa. Jesús dijo: No se preocupen desde la mañana hasta la noche y desde la noche hasta la mañana por lo que vestirán. Sus discípulos dijeron: ¿Cuándo te revelarás a nosotros y cuándo te veremos? Jesús dijo: Cuando se quiten sus ropas sin sentir vergüenza y tomen sus vestiduras, y las pongan bajo sus pies como niños pequeños, y las pisen, entonces verán al Hijo del Viviente y no tendrán miedo. Jesús dijo: Muchas veces han deseado escuchar estas palabras que les estoy diciendo y no tienen a nadie de quien oír. Habrá días en que me buscarán y no me encontrarán. Jesús dijo: Los fariseos y los escribas tomaron las llaves del conocimiento, gnosis, y las escondieron. Ellos mismos no entraron, ni permitieron entrar a aquellos que deseaban hacerlo. Ustedes, sin embargo, sean sabios como serpientes e inocentes como palomas. Jesús dijo: Una vid fue plantada fuera del Padre, pero al ser defectuosa, será arrancada de raíz y destruida. Jesús dijo: Quien tiene algo en su mano se le dará más, y quien no tiene nada, hasta lo poco que tiene se le quitará. Jesús dijo: Conviértanse en transeúntes. Sus discípulos le dijeron: ¿Quién eres tú para decirnos estas cosas? Jesús les dijo: ¿No saben quién soy por lo que les digo? Pero ustedes se han vuelto como los judíos, pues aman el árbol y odian su fruto, o aman el fruto y odian el árbol. Jesús dijo: Quien blasfeme contra el Padre será perdonado, y quien blasfeme contra el Hijo será perdonado, pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en la tierra ni en el cielo. Jesús dijo: No se recogen uvas de los espinos ni se cosechan higos de los cardos, pues no producen frutos. Un hombre bueno trae el bien de su buen tesoro, y un hombre malo trae cosas malas de su mal tesoro, que está en su corazón, y dice cosas malas. Pues de la abundancia del corazón trae cosas malas. Jesús dijo: Entre los nacidos de mujer, desde Adán hasta Juan el Bautista, no hay nadie tan superior a Juan el Bautista, que sus ojos no deban ser bajados delante de él. Sin embargo, yo digo: Quien quiera que sea pequeño entre ustedes, conocerá el reino y será superior a Juan. Jesús dijo: Es imposible para un hombre montar 2 caballos o tensar 2 arcos, y es imposible para un siervo servir a 2 señores.
De lo contrario, honrará a uno y despreciará al otro. Ningún hombre bebe vino viejo y de inmediato desea beber vino nuevo. Y el vino nuevo no se pone en odres viejos para que no se revienten, ni el vino viejo se pone en un odre nuevo para que no se estropee. Un remiendo viejo no se cose en una ropa nueva, pues resultaría en un desgarro. Jesús dijo: si dos hacen las paces uno con otro en esta casa, dirán a la montaña, muévete, y ella se moverá. Jesús dijo: bienaventurados los solitarios y elegidos, pues encontrarán el reino. Ustedes son de él, y a él volverán. Jesús dijo: si les dicen ¿de dónde han venido?, díganles: venimos de la luz, del lugar donde la luz surgió por sí misma, se estableció y apareció en su imagen. Si les dicen ¿son ustedes?, digan: somos sus hijos, somos los elegidos del Padre vivo. Si preguntan ¿cuál es la señal de su Padre en ustedes?, díganles: es movimiento y reposo. Sus discípulos le dijeron: ¿cuándo sucederá el reposo de los muertos y cuándo vendrá el nuevo mundo? Él les dijo: lo que esperan ya ha llegado, pero no lo reconocen. Sus discípulos le dijeron: 24 profetas hablaron en Israel y todos hablaron de ti. Él les dijo: ustedes han descuidado a aquel que está vivo en su presencia y han hablado solo de los muertos. Sus discípulos le dijeron: ¿es beneficiosa la circuncisión o no? Él les dijo: si fuera beneficiosa, el Padre los generaría ya circuncidados desde su madre. Al contrario, la verdadera circuncisión en espíritu se ha vuelto completamente provechosa. Jesús dijo: bienaventurados los pobres, pues de ustedes es el reino de los cielos. Jesús dijo: quien no odia a su padre y a su madre no puede convertirse en discípulo para mí. Y quien no odie a sus hermanos y hermanas y no cargue su cruz como yo, no será digno de mí. Jesús dijo: quien haya encontrado el mundo y se haya vuelto rico, que renuncie al mundo. Jesús dijo: los cielos y la tierra serán enrollados en su presencia, y aquel que vive del viviente no verá la muerte. No dijo Jesús: quien se encuentra a sí mismo es superior al mundo. Jesús dijo: ay de la carne que depende del alma, ay del alma que depende de la carne. Sus discípulos le dijeron: ¿cuándo vendrá el reino? Jesús dijo: no vendrá por observación. No se dirá: mira aquí o mira allá. Al contrario, el reino del Padre está esparcido por la tierra, pero las personas no lo ven. Simón Pedro le dijo: deja que María nos deje, pues las mujeres no son dignas de la vida. Jesús dijo: yo mismo la guiaré para hacerla masculina, para que ella también pueda convertirse en un espíritu vivo semejante a ustedes hombres, pues toda mujer que se haga hombre entrará en el reino de los cielos. Gracias por ver el video. Si te gustó, mira el Evangelio prohibido de María Magdalena. Por favor, haz clic en el botón de me gusta y, si eres nuevo aquí, haz clic en suscribirte y en la campana al lado para recibir futuras notificaciones.